ayer tuve muchas preguntas. Realmente a mí me interesa mucho interactuar con todos ustedes y de algún modo pues intercambiar. La idea es que el conocimiento, la experiencia, que al final son parte de cada uno de nosotros, nos enriquece, ¿no? Y sobre todo compartirlo. Así que con todo gusto he ido respondiendo a algunos que me han saludado. Muy buenas tardes, les agradezco a todos su recibimiento y les digo que estén muy atentos y motivados, porque si bien ayer vimos un tema, digamos, inicial en nuestro curso, hoy día vamos a cerrar varios puntos pendientes para mañana empezar a establecer los lineamientos. Esos lineamientos que estratégicamente nos van a ayudar a justamente implementar un buen clima laboral. Tuve dos preguntas ayer, por ejemplo, que fueron muy interesantes, y fue sobre en una entidad pública carece de presupuesto, es o no factible implementar un buen clima laboral. Todo eso lo vamos a tener claro ya entre jueves y viernes, que vamos a ver nuestros lineamientos, las estrategias, las herramientas, porque todo tiene que ser finalmente un proceso y además tiene que ser medible, ¿no? Entonces, pero fue una pregunta que me dejó pensando en la noche. Le agradezco a Angélica que la hizo. Y además tuve otra pregunta, ¿no? Que fue si los líderes, ¿no? Los jefes, no estaban alineados o no tenían el interés, por decirlo menos, de implementar un buen clima laboral. ¿Es factible o no también realizar todo este trabajo? Entonces es una pregunta también muy interesante, porque finalmente lo más importante es que los líderes de la organización, la alta dirección, los jefes, los dueños, quienes dirigen las empresas, las organizaciones, tienen que ser la cabeza y tienen que ser el primer punto de partida para que esto funcione, ¿correcto? Entonces ayer justamente, recordando ya lo que hemos visto ayer en la sesión, teníamos claro dos cosas. En principio, una administración estratégica implica planificar, que implica implementar, controlar, medir, evaluar y por supuesto luego corregir, tomar decisiones que nos permitan alinear nuestros caminos a lo que queremos. Aquellos objetivos que les mencioné eran de largo plazo, ¿recuerdan? Entonces, tiene que estar sustentado, va a estar moldeado por todas las características de la interacción que refuerzan las conductas de las personas, ¿correcto? Y sobre ello, que hoy día también vamos a recapitular algunos puntos importantes, la cultura organizacional termina siendo atemporal, ¿no es cierto? Yo les preguntaba si uno podía tener una cultura definida antes de empezar un negocio, ¿no es cierto? Unos me preguntaban, bueno, y si ya existe el negocio, ¿cómo hacemos con la cultura? Bueno, en cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos que medir. Y para eso, el diagnóstico de nuestro clima, el diagnóstico de nuestros comportamientos organizacionales van a nacer de cómo es nuestra cultura. Entonces yo les mostré, recordarán, un esquema, ¿no?, de la administración estratégica, sobre la cual nosotros podemos ver que finalmente esa cultura organizacional va a ser como la cama, como el soporte para que nosotros pongamos estrategias, las implementemos y luego las evaluemos, ¿no es cierto? Y finalmente les comenté que luego, y estamos viendo algunos casos de los famosos Great Place to Work, tanto en Perú y en el mundo, esto, por las percepciones que cada una de las personas tiene de la organización, va a generar el clima laboral. Y entonces, esas dos condiciones que hoy día vamos a tener, digamos, clarísimo, cuáles son esas dimensiones de la cultura que afectan el clima laboral, que yo se las lancé ayer, porque nos permiten medir el grado finalmente en el que los empleados, las personas, los líderes, los dueños, la organización como tal, va a responder a esa cultura organización. Entonces, esas dimensiones finalmente son las que medimos. ¿Para qué? El impacto en el clima laboral sea el que nosotros queramos en favor de conseguir los objetivos. ¿De acuerdo? Y también planteamos que la estrategia, por ejemplo, estaba compuesta de tres
objetivos de largo plazo, las acciones y también la asignación de los recursos. Y por ahí va un poco la respuesta que estaba, esa pregunta que les digo de si no hay presupuesto, ¿qué hacemos? Entonces la creatividad, si uno tiene el talento y la creatividad dentro de la organización, podemos mapearla, podemos encontrar en los puestos de liderazgo, en los puestos de jefaturas, en los líderes de equipo, nos va a facilitar poder implementar a bajo costo o a costo cero en algún caso un buen clima laboral, pero obviamente partiendo de lo básico, todo cuesta, la comunidad cuesta, ¿correcto? Entonces, son preguntas que yo entiendo, la inquietud, ¿no? Queremos ya, ¿cómo vamos a hacer, no? Yo me acuerdo haber hecho una consultoría a un restaurante, una empresa familiar que ya tenía 30 años en el mercado. Evidentemente habían tenido varias estrategias de negocio. En algún momento solamente platos a la carta, en algún momento solo lonche, qué sé yo. Pero de la noche a la mañana, en unos 2 o 3 meses, había crecido, hablo de esto hace unos 5 años, había crecido exponencialmente en temas de vender menú. ¿Por qué? Porque la zona había crecido comercialmente, tenías más grupos empresariales, más gente que compraba, más universidades, más institutos, tenía más tránsito de personas. Por cualquiera de los canales de mercado encontrábamos que había oportunidad. Entonces habían crecido exponencialmente. Yo me decía, yo no sé si gano o si pierdo. Al final sigo vendiendo el menú al mismo costo. He implementado el delivery y ahora tengo hasta 300 veces, con 3 veces lo que yo tenía. De 100 menús pasó a vender 300. Entonces, era una empresa familiar, era una empresa evidentemente hecha en el camino, por propia iniciativa, con inspiración de cada una de las dueñas. Entonces, uno se daba cuenta que la gente que laboraba ahí, pues tenía un clima laboral determinado, que había una cultura organizacional que se había impregnado en las acciones del día a día. Entonces, con ella tuvimos un trabajo bien de unos 6 meses, porque ya más adelante van a ver el tiempo que uno demora para implementar un clima laboral, no es que sea 1 mes, 2 meses, no es de la noche a la mañana. Un proceso que tiene un tiempo determinado. Por eso les decía que lo más importante era la cultura, porque era temporal. Y resulta, para resumirles hasta ahí este caso, que luego lo retomaré, del restaurante, fue muy interesante ver que los comensales, los consumidores, los clientes, eran un perfil similar. Es decir, gente o que vivía por la zona o que trabajaba por la zona. Y tenías claramente definidos 3 tipos de mercado. Los que tenían necesidad de un servicio rápido porque tenían media hora para almorzar. Tenías los que vivían por la zona, que eventualmente se demoraban entre 45 a 1 hora. Se mapeó todito, temas de cuánto se demoraban las personas en promedio, cuánto rotaba cada mesa, cuánto era el ingreso ticket promedio por hora. Es una serie de ratios, ¿no? También se midió el tema de atención al cliente, porque se le propuso una nueva marca que fue muy bonita, quedó al final contenta la dueña, etcétera, etcétera. Entonces, cada cosa iba sumando para medir, nosotros diagnosticamos, ¿no? Pero lo que siempre estaba ahí era la cultura organizacional. Entonces, la señora había impregnado primero de ese espíritu de atención como si estuvieras en casa. No solamente los que atendían al público, estamos hablando desde los que cocinaban, desde los que recibían los productos. Entonces, toda esa forma de ver los hábitos, los valores, las costumbres, las presunciones, como yo les dije, las percepciones que tenían, eran inventadas en cada una de las personas. Y cada persona no me valía, se tenía que adecuar. Que evidentemente hay gente que no existía o, bueno, no se adaptaba simplemente. ¿Está? Entonces, todo parte de esta famosa cultura organizacional. Entonces, he tratado de resumir lo que hemos visto ayer. Administración estratégica sobre la base de una cultura que genera percepciones hacia un clima laboral, que todavía incluso no hemos definido así totalmente en estricto lo que es clima laboral. Vamos a ir descubriéndolo o fortaleciendo nuestra idea. Todos tenemos una idea de cómo es nuestra mente laboral. Por ahí va. Muy bien. Entonces, ayer quedamos en el caso de Amazon. ¿Ya tomado usted el caso de Amazon? No me dirán algunos, ¿no? Bueno, por varias razones.
porque es un caso que realmente amerita estudiarlo. Van a ver ahora por qué razones. Segundo, pese a que tiene una realidad distinta, un mercado distinto, quizá perfiles de consumidores totalmente distintos, tienen la misma idea de negocio. Acuérdense, la propuesta de Amazon iba en torno, ¿recuerdan? Alguno me dice, a ver, una primera pregunta así al aire, no sé si recibo alguna respuesta por aquí. Estaré atento a que me vayan diciendo. Vamos a seguir entonces, yo estoy atento acá viendo las preguntas y Abel me ha visto. Excelente. Muy buenas tardes, me dice. Bueno, no los saludo a todos. Ok. Si alguno pues comenta, pues bien. ¿Se acuerdan cuál era la idea de negocio del caso? ¿Qué querían los clientes de Amazon? A ver. Si recuerdan, no se preocupen, que no se acuerdan, lo vamos a ver, y recién están ingresando día y no hay ningún día. Con todo el tema que vamos a ver, les va a quedar clarísimo. Amazon tiene clarísimo y racionalizado, que es algo importante, que el cliente quiere, primero, precios bajos, que el cliente quiere variedad de productos y que quiere además, ¿qué cosa? ¿Quién me dice? A ver, ¿alguna respuesta? Yo voy a ir observando también sus comentarios. Tenemos entonces precios bajos, variedad y entrega rápida. Esa entrega rápida es muy importante ahora que pasó y que estamos pasando el tema de la pandemia. Cuentan, los perfiles de negocio se han ido adaptando en el curso del tiempo. Recordarán en algún negocio como Unique, por ejemplo, donde las horas tenían un ciclo de negocio que facturaban. Previamente habían enseñado un catálogo a sus contactos, a sus compradores, consumidores de su producto, y han establecido un plan de entrega de 15 días. Después de esos 15 días facturaban el producto, como les digo, y de 15 días cobraban. Oye, que yo recibo fin de mes, oye, que yo los 15 te pago. Hablo de los clientes que continuamente compran Unique. Pero el perfil de consumidor hoy en día es agarrar nuestra celular, nuestra aplicación, y querer tener el producto a los minutos, horas. Entonces, por eso también tomé el caso de Amazon. Nosotros ahora estamos en una situación donde como clientes exigimos tiempo de entrega. Entonces, Amazon, y yo les dejé estas 4 preguntas, ¿cierto? Yo les resumí el caso de Amazon. Tenía ese tipo de negocio orientado a ese cliente que ya conocía, que te exige precio bajo, variedad y tiempo de entrega. Y además tenía claramente establecido su obsesión, su centralidad en el cliente. Amazon tiene esa característica en su cultura. Segundo, tenía un pensamiento estratégico. Recuerden, después que luego tenían patrones de conducta. Entonces, nosotros vemos en Amazon que desde su mismo líder tenía optimismo. El reflejo de Amazon, Jeff Bezos, era optimismo. Entonces, la obsesión por el cliente, el optimismo y el pensamiento estratégico son la base de la cultura organizacional. Entonces, la respuesta a esta pregunta general que nosotros vamos planteando para analizar el caso, ¿cómo podemos describir la cultura organizacional? Entonces, ¿recuerdan en resumen qué era la cultura? El patrón general de conducta, creencias, valores compartidos por quienes integran la organización y que se refuerzan diariamente, ¿no es cierto? Están enriqueciendo nuevamente. Y Amazon basa sus patrones de conducta, sus creencias y sus valores ¿en qué? En el optimismo, el obsesión y un pensamiento estratégico. Oye, pero todos los empleados de Amazon piensan estratégicamente. Bueno,
Es lo que espera Jeff Bezos y es lo que esperan los líderes que a su vez van a ir transmitiendo a sus colaboradores este pensamiento, ¿correcto? Ahora, les hablé también de principios de Amazon, los principios que asimila cada integrante, ¿correcto? La centralidad en el cliente, no en el competidor. ¿Por qué? Porque el cliente es el que tiene la decisión de compra, de consumirte, tiene el poder, tiene el dinero para tú brindarle el servicio. El entusiasmo por innovar. Yo también les mencioné la cultura innovadora, ¿recuerdan? En las últimas partes de la clase, de la sesión, que son nuevas formas en que esta innovación, medida en términos de crear, correcto, nuevas formas, nuevos procedimientos, nuevos procesos que se van a agregar con valor al servicio que brindan, tienen entusiasmo. Entonces, eso es característica de uno de los principios que tiene Amazon. Entusiasmo por innovar. Ellos no es que sean innovadores porque bueno, que tienen que hacerlo, no, están felices, están entusiasmados de hacerlo. Y además, la aceptación de ese pensamiento a largo plazo, o sea, no piensan nada a corto plazo. Ya les decía que Jeff Bezos en uno de sus libros, Crea y Divulga, ¿no?, de noviembre de 2020, mencionaba que los líderes, los gerentes de organizaciones, los CEOs de las organizaciones tienen que tener un pensamiento a largo plazo. Que ahora el largo plazo sea de 3 a 5 años porque no se puede más, porque el mundo cambia más rápido. Probablemente en unos años sean solo 3 o 2, pues sí, pero para ese momento es el largo plazo, ¿no? Y lo último es el orgullo profesional. Entonces, esos principios, ¿no?, tienen todo este patrón de conducta, creencias y valores en cada una de las personas que eran Amazon. Entonces, sí podemos describir la cultura, se dan cuenta. Y a través de nuestra percepción, obviamente, ¿correcto? Ahora, cuánto interesante lo que mencioné en el caso de Amazon. Tenían una experiencia de atender el call center, lo tienen hasta ahora, por 2 días cada cierto periodo. ¿Por qué? Porque eso refuerza y sostiene la centralidad del cliente. O sea que todos los niveles estructurales de Amazon pasan por el call center 2 días. Miren ustedes, se han hecho el ejercicio de ponerse en los zapatos de los que atienden un call center. Vamos a llamar ahorita, por ejemplo, a Claro. Imagínense que yo hago una llamada ahorita a Claro, voy a quejar de la línea, ¿no?, o a Telefónica o a quien sea, al operador que ustedes manejen. ¿Cómo es? Les dije ayer, a diferencia de años atrás, ahora ya te llaman por tu nombre. Claro, te han registrado tu teléfono por tu nombre, ¿no? Quizá te quieren hacer sentir tu experiencia de esos 2 o 3 minutos, o 10 o 20, una experiencia un poco más pasiva, más tranquila, apaciguable, qué sé yo. Entonces, yo les digo, imagínense atender 1. Bueno, haz el ejercicio de atender 10. No, haz el ejercicio de atender 8 horas seguidas. Y si haces un turno más o tienes horas extras, hazlo 12 horas. Porque hay gente que lo hace. Entonces, para Amazon, o sea, para Jeff Bezos, en su idea de que todos conozcan, es estar en el punto neurálgico o clave, que en realidad es un punto crítico de la atención del servicio. Es importante. Un tema que yo dificulto, que el gerente de BSP se ponga a atender al cliente Jorge Fernández, que tiene su cuenta en el BSP. ¿Se imaginan? Gente del Estado del Perú atender a proveedor de, qué sé yo, pongamos un ejemplo, tubos para sus canaletas, ¿no? Porque en determinado punto se enteró de que el área de proveedores tuvo un problema, qué sé yo, una cotización que no llegó a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan? No, ¿no es cierto? O sea, hay niveles en donde las responsabilidades jerárquicas nos permiten o nos dan metros de atención. Bueno, a Jeff Bezos no le importa eso. Tú eres el gerente, el líder, tú eres el gerente zonal de atención de Amazon en California, en New York, en Chicago, da lo mismo. Bueno, pero oye, yo soy el que maneja, no soy el jefe de recursos humanos, yo tengo que ver la nómina nomás, ¿no?
yo soy contador, no me importa, tú vas a ir a atender el teléfono, atender 2 días. Se lo cuento de esa manera, un poco pintoresca, un poco de esa forma, porque es la verdad, uno a veces no se imagina. Pasa con todo, se imaginan al notario que firma notaría, pues, que tiene solo 2 horas para firmar en el día, ¿no? En caso lo va a hacer de 2 a 2, ahora puede ir, ¿no? Entonces, tú vas a la notaría, quieres una declaración de herederos, probablemente te la puedan dar en la tarde, si es que viene el notario, o no, sabes que mejor regresa mañana, ¿no? Entonces, te imaginas que tú, cuando llegas, no te atiende el secretario, sino te atiende el notario. No te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿No? A veces perdemos la perspectiva de quién es nuestro cliente, ¿no? De quién es a quien debemos atender, de quién es el que paga nuestros servicios. Le dice siempre eso, a mí no me interesa si la competencia hace tal o cual cosa y a ti te afecta, lo que debe afectarte es el cliente. Por eso esa obsesión y centralidad. Bueno, entonces, toda esta cultura, digamos, de Amazon se basa también, les dije ayer, un nuevo tema, en la parte final, que fue liderazgo innovador. Está claramente identificado con el liderazgo innovador. ¿Y sus principios cuáles eran? ¿Se acuerdan de Amazon? Bueno, eran 14, no lo vamos a nombrar, pero en el material que he compartido con ustedes, que lo deben tener ya en la plataforma, por el caso, ven a la página web, realmente ahí también está. Claro, hay a veces un análisis que hacer, ¿no? Que probablemente nos ayuda a tal o cual cosa. Pero bueno, esa fue la primera pregunta. Entonces, y hagamos el ejercicio con todas las organizaciones que atendemos, si somos clientes, perdón, si atendemos, si somos consultores, si somos abogados, si somos ingenieros, si somos educadores, ¿no? Pongámonos en todo tipo de servicio, en todo tipo de empresa de producto. Y ahorita estás considerando, por ejemplo, ¿no? El tema del colegio, ¿no? Ya los chicos han empezado el colegio, me imagino que todos los padres de familia están alborotados, que están adecuándose nuevamente al tema virtual. Se han puesto a pensar en que el profesor quizás no ha tenido vacaciones, se han puesto a pensar que probablemente a él le ha costado mucho más volver a presentar la clase para los siguientes años, porque eventualmente ha tenido que cambiar alguna o cual cosa, o porque ha tenido que capacitarse, se ha dado cuenta que tiene otras herramientas, etcétera. Entonces, pongámonos en los pies de la otra persona, ¿no? Ser empáticos en ese sentido. Entonces, solo así podemos tener curiosidad para poder conocer las culturas de las organizaciones, ¿no? Igual nos pasaba en la Universidad Católica. Yo cuando llegué a la universidad en el 2000, yo a los 2 años prácticamente de haber egresado, tuve la oportunidad de ser prosecretario académico, uno de los más jóvenes, por cierto, de la Facultad de Administración y Contabilidad. Ese decano Martins tenía mucha confianza en mí, etcétera. Dijo, tienes mucho camino en investigación y la docencia. Yo te quiero a mi lado, quiero que estés aquí. Entonces, claro, ¿no? Yo siempre percibía la facultad pues desde alumno, ¿no? O como egresado, pero finalmente ya estaba dentro. Entonces, entender, por ejemplo, que algunos docentes no tienen la tranquilidad o no tienen, o por ejemplo, tienen 3 horas, 2 días a la semana, solo dictaban 3, no faltaban, pasaba un mes, el profesor ya ha tenido 4 faltas, ¿no? Bueno, hay que entender, el profesor un alto cargo en la empresa, ¿no? Una serie de razones que te hacen pensar, ¿no? Entonces, no está en la situación del servicio o del producto. Entonces, hay que ponernos en los zapatos de. Entonces, la segunda pregunta del caso de Amazon: ¿qué dimensiones de la cultura identificamos en Amazon? ¿Se acuerdan este esquema de las dimensiones de la cultura? Muy bien, pues lo vamos a mostrar nuevamente. Así como estoy haciendo el ejercicio en el caso de Amazon, lo podemos hacer en cualquier tipo de organización.
¿Cómo será el grado respecto a la atención al cliente? El grado en que se espera que los empleados sean precisos, analíticos y presten atención al detalle. ¿Cómo será esto en Amazon? ¿Sí? El mismo Jeff Bezos está interesado en los detalles. Bueno, ¿cómo será el tema? ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que ver que todas las dimensiones, desde cierto grado, en menor o mayor grado, se van a poder identificar en Amazon. Probablemente esa no tanto, pero en la cabeza sí está. En Amazon, 10 pesos está totalmente orientado al detalle. Orientación a resultados. A ver, veamos eso. Grado en que los gerentes se enfocan en resultados más que en cómo se logran los resultados. Tal cual. Con la experiencia que tienen ellos de atención al cliente, de orientación y centralidad en el cliente, es evidente que se enfocan en el resultado. Y se enfocan además en que la experiencia del cliente sea única, que sea un estándar, que no llegan a sacarlo bien nada más. Tiene que ser un estándar de atención. Da lo mismo que lo hagas tú en tal o cual ciudad. Tiene que ser absolutamente lo mismo. ¿Correcto? Luego, a la gente, evidentemente, son dos cosas distintas. Orientarse al cliente que orientarse a la gente. Grado en que las decisiones gerenciales toman en cuenta los efectos sobre la gente de la organización. Esta dimensión pues no está tan desarrollada en Amazon, no lo sabemos. Sabemos sí que hay algunos casos en donde la gente ha decidido renunciar a Amazon, ha decidido tal o cual queja frente a las autoridades correspondientes, que no era el trabajo adecuado, qué sé yo. Entonces, está orientado a la gente. Los niveles gerenciales tienen que tener en cuenta los efectos que tienen sus decisiones en las personas, ¿cierto? A esto va orientado el grado en que está orientado a la gente. Bueno, la cultura de Amazon está orientada a la gente. Vamos a ver en un caso también hoy día de una empresa peruana, como si esta, por ejemplo, está totalmente clara y contundente. Sabemos claramente que está orientada a la gente. Está bien, quizá en algunos nos queda un poco la duda, ¿no? Bueno, está más orientado al cliente, efectivamente. Orientación a los equipos. Definitivamente, los equipos de trabajo, sobre todo de alto rendimiento, nos traen resultados evidentemente superiores a un trabajo individual, ¿no es cierto? Que hay casos, que hay procesos que pueden realizarlas individualmente y tienen mejor resultado, sí, también, ¿correcto? Pero en la cultura organizacional de Amazon, evidentemente, los equipos son aquellos que les dan la fuerza a ellos para poder tener un mejor resultado. Luego, la agresividad. Grado en que los empleados son agresivos y competitivos en lugar de ser cooperativos. Ojo. Esto no quiere decir que si yo tengo patrones de agresividad, en el sentido de gente que está obsesionada en desarrollar su potencial en frente al cliente, en desarrollar su agresividad en respuestas ágiles, que está muy de moda ahora, las metodologías ágiles. Entonces, no significa que no seamos cooperativos, sino que está claramente diferenciada la conducta de la agresividad, ¿no es cierto? Y eso se nota. Si tú vas, por ejemplo, a un tipo de atención diferente, diferenciada, incluso si eres una persona con discapacidad o si eres una persona adulto mayor o si tienes alguna, digamos, prioridad en la atención, que vas a ver que su agresividad de respuesta, ¿no? Ellos ni siquiera terminan de hablar y ya te están dando la solución, ¿no? Oiga, pero yo no es que quiera devolver el producto, lo que quiero, no, ya te lo cambiaron, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen eso, ¿no? Que son súper ágiles para responder y entonces la agresividad se entiende por el buen sentido, no es que sean agresivos de que todo el mundo se esté ¿no? persiguiendo con tal o cual cosa, ¿no?
por si acaso. Muy bien, seguimos. Tenemos, el otro grado, les decía que era la estabilidad, ¿no? Las acciones y decisiones de la organización buscan mantener el estado de las cosas. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Amazon? Se lo repito nuevamente. Amazon quiere precios bajos, variedad y entrega rápida. Y recuerden que Jeff Bezos decía, nosotros tenemos que entender que si nos enfocamos estratégicamente en lo que cambia, ¿correcto? Vamos a tener que ir cambiando siempre. En cambio, si nos enfocamos en lo que no cambia, en lo que es constante, en nuestro mercado, que es esa característica que busca el cliente, precio bajo, variedad y entrega rápida, vamos a ser más eficientes, vamos a tener mejores resultados. Entonces, el grado en que las acciones y decisiones buscan mantener el estado de las cosas, ¿no es cierto? La estabilidad que logra en su organización es a través de indicadores que demuestran que ha sido sostenible, que ha sido estable, ¿correcto? Y finalmente la innovación y la toma de riesgo. Evidentemente creo en que los empleados son innovadores y son capaces de tomar riesgo. Pues en Amazon es clarísimo eso, ¿no? Yo recuerdo que me contaba una persona que vivía en Estados Unidos, él había devuelto un producto que ni siquiera le había costado ni $10, creo. Y al final le llegó el producto al día siguiente 3 veces, ¿no? Para que vean la respuesta que tuvo Amazon, ¿correcto? Había un cliente potencialmente peligroso, era un tema de riesgo. Entonces, los parámetros y conductas están orientadas también a ser innovadores, capaces de tomar riesgos, de dar soluciones de este. En una clínica, por ejemplo, si ustedes tenieron una emergencia, saben que a veces entre la emergencia pueden pasar una sala de operaciones por el estado de la persona o por la resiliencia que pueda, los problemas que puedan tener, las preexistencias, quise decir, te dicen, bueno, el señor tiene que dejar 5.000 y 10.000 soles de garantía, ¿no? Entonces, probablemente la recepción, la admisión te diga esa respuesta, pero evidentemente tú necesitas tiempo. O probablemente no, pasas tu tarjeta y se acabó, pero digamos que el tema de salud es muy delicado. Entonces, si alguna de las personas involucradas, como pasó en algún caso, toma la decisión de tomar un riesgo en el sentido de, bueno, no se preocupe, la vida está primero, yo me arreglo. Entonces, la persona salta de la normalidad, ¿no? Para innovar y tomar una decisión que le puede acarrear un riesgo a la organización. Pero ella la asume porque es la responsable. La jefa de tesorería, porque decide confiar en ti, porque decide situación distinta, qué sé yo. Pues tienen esa capacidad. Entonces, ese es el caso de Amazon. Bien, y así cualquier organización la podemos analizar con estas dimensiones. ¿Está bien? Es importante eso para poder nosotros implementar un esquema laboral. ¿De dónde saber? Yo paciencia. C. ¿Qué impacto tiene la cultura en el éxito de Amazon? Y sí, para él orientarse en el negocio, a resolver los temas que sí son constantes, para él tiene éxito. Y acá se los vuelvo a decir. La cultura tiene impacto directo en el éxito de sus acciones, ¿correcto? Consideran constantes en el mercado objetivo, que quieren variedad, que quieren precios bajos y que quieren una entrega. Todas sus acciones, todas sus opciones estratégicas que vimos ayer, que se decantan de todo ese análisis interno y externo, ¿no? Desde dónde, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y qué somos y cómo lo hacemos, cómo haremos para llegar a eso. Entonces, está clarísimo que va a impactar en el éxito nuestro. Entonces, cultura puede traer personas que comparten valores. Con ellos se perpetúa. Ahora que le preguntaron, ¿no? Bueno, y la gente entra y sale de Amazon. ¿Cómo se mantiene esta cultura? Bueno, porque brindan 2 cosas. Para él, la organización atrae personas que comparten esos valores. Bueno, y vamos a ir entendiendo entonces las culturas que ya están hechas y las culturas que pueden ir transformándose. Luego, porque brindan una capacidad de resiliencia. Es decir, la estrategia no te brinda la capacidad de resiliencia. Te brinda la capacidad de resiliencia a pura organizacional. ¿Por qué? Porque depende directamente de las personas, de quienes integran
la organización. Entonces, ellos buscan imprimir una cultura innovadora, garantizan su liderazgo en el mercado. ¿Se acuerdan? La cultura innovadora, ¿qué quiere decir? Que llegas a influir. ¿En quién? En tu mercado. Y por tanto, en los consumidores. O sea, cada persona que consuma tu producto o servicio se va a ver influenciada. ¿Correcto? Entonces, y me acuerdo de haberle puesto caso de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola cada vez disminuye las botellas de tamaño, las hay chiquitas. Bueno, en algún momento se dijo que la Coca-Cola quería también pensar en la salud, ¿no?, de las personas, que la gente ahora come más sano, que ahora tienen más cuidado por el medio ambiente, que es más sostenible, que bueno, es más pequeña, cuesta un sol 20, puedes consumirla, sigues consumiendo Coca-Cola, pero su marca, ¿no?, logra influir. Entonces tu poder de decisión como cliente se ve influenciado, y pasa en cualquier producto o servicio, lo vuelvo a repetir. Y tú tuviste una mala experiencia en un operador de internet, porque fíjense que ahorita estoy conversando con usted, trabaja, entonces probablemente yo quede mal, y probablemente inmediatamente vuelven a conectar y bueno, superamos el problema, pero creo que a partir de las 6 estaré llamando a mi operador para dar una queja tremenda y espantosa sobre esta situación, ¿no? Entonces, si la atención tiene una cultura innovadora para sus clientes, van a lograr influenciar en mí. Como les dije, me pasó el caso del pedido de Ripley, en donde esta señora veía que tenía todas las ganas de resolver el caso y hacer, pero se dio tiempo para que ese momento influyese en mí, ¿no?, para yo tener una paciencia para poder entender la situación. Lo último, la pregunta será: ¿cómo creen que es el clima laboral entonces? Recuerden que solo hemos dado 2 o 3 datos interesantes de lo que es el clima, pero recién ahora vamos a entrar a lo que es el clima. Les pregunto, ¿cómo creen que es entonces el clima laboral allá en Amazon? ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguna vez alguien ha hecho un pedido de Amazon? ¿Alguno de los participantes? Quedo atento a las preguntas, voy a estar revisándolas. No hay problema. ¿Ok? ¿Seguimos entonces? Perfecto. Todas las percepciones, mis queridos participantes, eran válidas. Si tú piensas que el clima laboral de una organización como la he mencionado, como la he descrito, no te parece válida, no la compartes, es válido. ¿Por qué? Vamos a entrar al siguiente tema. Espero que haya quedado clarísimo el caso de Amazon. Y este es el segundo tema. Y a eso vamos. Fíjense bien. Tan claro el tema de la dimensión de la cultura para orientarla a la estrategia. Muy bien. Segundo tema el día de hoy: cultura organizacional y clima laboral. ¿Qué es el clima laboral? Estoy, como les digo, convencido que todos tienen una idea y todos han pasado por una experiencia en clima laboral. Muy bien. Yo solo voy a dar algunas precisiones y datos interesantes de autores que me parecen importantísimos. Primero, ¿qué es el clima laboral? Se puede definir como el medio ambiente físico y humano en que se desarrolla el trabajo, ¿correcto? Influye en la satisfacción del personal, está relacionado en la forma de relacionarse y la cultura de la empresa. Otros dicen, bueno, es la expresión personal de la apreciación que los empleados directivos establecen de la organización y que ocurre inmediatamente en su desarrollo. Yo les voy a sumar algunas apreciaciones. Retomemos aquí a Benatti, eso lo mencioné ayer, que en el clima, las propiedades del ambiente laboral son percibidas, este es un dato súper importante, experimentadas además por los miembros de la organización, que además tienen influencia directa en el comportamiento de los empleados. Entonces hay dos cosas: percepción y comportamiento. Yo percibo, me comporto de otra manera. Percibo, me comporto. ¿Correcto? Bien. Para Brunner suma 2 cosas más. Bueno, 3. Es un fenómeno circular en
considerando sus propias características personales. Es decir, cómo ellos perciben por su formación, por sus propios valores, por su propia cultura. Y los resultados vienen a confirmar dichas percepciones. Entonces tenemos percepciones, características y comportamientos. Nuevamente, yo percibo, me comporto. ¿Correcto? ¿Cómo llego a ese comportamiento? Hago un filtro, mis características. Lo que me define a mí, lo que me caracteriza a mí, con ese filtro, la percepción. Muy bien. Y con todas las corrientes sociales y psicológicas que se han incluido digamos, al análisis organizacional, hay una que me interesa mucho mostrarles, que es la de Gonçalves. Gonçalves, ya en el 97, decía, es un fenómeno, seguimos hablando de clima organizacional, que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales. Tendencia motivacional, que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización, tales como productividad, satisfacción, rotación, comportamiento de los mismos. Bueno, clarísimo. Si a mí, mi percepción, por mi característica, me hace comportarme de tal manera, voy a influir en mi trabajo. O voy a ser muy productivo, ¿no? O me voy a aburrir y me voy a ir, por tanto, a ver rotación de personal, etcétera, etcétera. Es el medio ambiente humano, señala él, afectivo, cálido y físico en el que desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción, importante en la productividad. Entonces acá se añaden dos elementos adicionales, en la satisfacción y la productividad. Yo percibo, tengo mis características, me comporto. ¿Cierto? Pero en esa percepción con tus características propias, tú te vas a tener, o sea, vas a entrar en estado de satisfacción. O sea, ya es una tendencia motivacional. Si yo percibo, y lo que percibo por mis características me hace feliz, me hace sentir bien, me satisface, me motiva, ¿no? Mi comportamiento genera productividad. Cuenta. Por eso es importante que esté mencionando eso. Para implementar un buen clima laboral, tenemos que tener claro de dónde viene. No es un tema que sea ajeno a lo que queremos hacer, ¿cierto? Está relacionado, dice, con el saber hacer del directivo, gerente, jefe o supervisor, con los comportamientos de las personas. Ahora se introduce también a los líderes. ¿Por qué? Porque ellos tienen formas de comportarse, de dirigir, de trabajar y de relacionarse. ¿Correcto? Ya tenemos claro, yo percibo, tengo mis características, por el tema motivacional me satisface, me hace sentir bien, feliz, produzco, porque es mi comportamiento. Y también a nivel dirigencial pasa lo mismo. Ahora, hay algunas precisiones que yo quiero hacerles en base a mi experiencia, ¿no es cierto? Hablamos de características del medio ambiente de trabajo. Pueden ser físicas, sí, también son físicas. Y de hecho, en los lineamientos estratégicos que vamos a proponer en este curso, también, digamos, el tema del ambiente de trabajo. Oye, pero ahora es remoto, yo estoy en mi cama tranquilamente trabajando, ¿no? Bueno, también hay un tema de ambiente de trabajo que no es el lugar físicamente per se. Ya lo vamos a ir definiendo, no se preocupen. Entonces, estas características son percibidas directa o indirectamente en los trabajadores. Tiene repercusiones en el comportamiento laboral y decide en su desempeño relacionarse con sus superiores, colegas y sobre todo con los clientes, incluso con su familia. Porque los seres humanos pertenecemos a una familia. Cada uno de nosotros tiene, por tal o cual motivo, condiciones, características distintas. Entonces la familia definitivamente uno tiene que separar que el trabajo es una cosa y la familia es otra. Sí, debería, pero no es así. No suele ser así. Entonces ahí está un poco la empatía. Por eso que los líderes tienen mucha responsabilidad ahora en nuestros tiempos, momentos de crisis, de poder entender a tus trabajadores, ¿correcto? Muy bien. Tenemos percepción directa e indirecta. Es el conjunto de percepciones colectivas e individuales que tienen los trabajadores
control sobre su organización. ¿Correcto? Entonces, esa percepción que tú te haces, sí, es individual, pero también hay percepciones colectivas. ¿No es cierto? Cuando uno opina a veces de algo, dice, oye, yo también pienso lo mismo. Sí, efectivamente, entonces hay una coincidencia. Entonces, un grupo de personas piensa igual. Oye, el jefe es bien especial, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber trabajado en una clínica de urología, donde el médico principal llegaba 3 horas tarde. Yo no podía entender la situación. A ver, me ha llegado un mensaje de conexión. Perdonen, por favor, todos ustedes. ¿Está todo bien con la conexión, Belmer? Bueno, había aparecido un mensaje aquí. Ok, seguimos entonces. Perdonen ustedes. Entonces les decía, ese conjunto de percepciones sean... A ver. Un segundo, por favor. Estoy confirmando si todo está bien con la conexión, justamente hablando de ese tema. Ok, todo bien. Seguimos. Entonces yo digo, es el conjunto de percepciones colectivas e individuales que tienen los trabajadores de su organización, influenciadas por variables psicosociales, laborales y organizacionales que repercuten sobre el comportamiento organizacional y la propia. Ojo, acá yo les estoy introduciendo, les he comentado hace un rato, que hay variables psicosociales, organizacionales, que se estudian, ¿correcto? Y evidentemente van a influir también en mi comportamiento organizacional. Entonces, ahora ya se completa el menú. Yo tengo percepciones, características, ¿de acuerdo? Pero esas características, ¿por qué están influenciadas? Por mis variables psicosociales, laborales y organizacionales propias, ¿correcto? Que además repercuten sobre este comportamiento que voy a tener y por tanto mi productividad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es un conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de la otra. Perfecto. Entonces tenemos aquí un nuevo término. Un conjunto de características objetivas que perduran y que se hacen medibles. Y porque yo las puedo identificar, medir, puedo distinguir una de otra. Es lo que yo les decía ayer. Si nosotros no podemos medir, no podemos mejorar. Si yo no puedo medir cómo está mi organización, el tema del clima organizacional, no voy a poder mejorar. Perfecto, hasta aquí es el tema del clima organizacional. Solo quiero, para efectos de que entendamos ya el procesito previo a nuestra implementación. Fíjense bien. Esto quería mostrarles que es muy interesante. Se puede identificar claramente con las percepciones de individuos respecto a la calidad y características de la cultura organizacional. Como la cultura también tiene calidad, por supuesto. Es un componente esencial del proceso de socialización del conocimiento y la cultura. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, nosotros en una organización interactuamos y reforzamos esa cultura. Pero se da ¿por qué? Porque hay una socialización, pues, del conocimiento. Es un conocimiento individual y colectivo, ¿correcto? Y de todas maneras influye en la cultura. Entonces, y viene el gran resumen previo, es la cultura organizacional representa la verdadera imagen de la organización. El clima que refleja
las percepciones de los individuos sobre esa imagen. Por eso es importante haber tenido claro de dónde viene la cultura y por qué tiene relación con el clima laboral o el clima organizacional. Yo le llamo siempre, en realidad debería llamarse, y así lo acostumbran llamar la mayoría de entendidos, es clima organizacional. Pero para efectos, digamos, de costumbre, la gente dice clima laboral. Pero es eso. Cultura organizacional, ¿correcto? Y ahí les he puesto el procesito de formular estrategias, implementar estrategias y evaluar resultados. ¿Se acuerdan? Esto viene desde el análisis interno y externo y que también viene de preguntarse cuál es el negocio, ¿cierto? Bueno, aterrizando todo mis opciones estratégicas, yo voy a formular estrategias, implementarlas y evaluar resultados. Y les dije que la cultura, siendo atemporal, es la base para poder realizar ese proceso. Entonces, ese proceso de cultura, además, es la imagen de la organización. Es decir, como la imagen responde con sus formas de creencias, sus formas de comportamiento, su forma de estructura de valores, sus percepciones, etc., cómo formula estrategias, cómo las llega a implementar y cómo evalúa sus resultados. Cada vez que evalúa los resultados, nuestra cultura organizacional impacta. Y hemos dicho también que hay un tema de percepción, porque la percepción finalmente es la que va a decantar el clima organizacional, ¿no? O sea, aquello que los propios individuos perciben individualmente o grupalmente, como les he mencionado, de la cultura. Entonces, por favor, esto que quede absolutamente claro. La cultura organizacional representa la verdadera imagen de la empresa o de la organización. Y el clima refleja la percepción de los individuos sobre eso. Entonces ahora, volviendo a cerrar el caso de Amazon, ¿se acuerdan? ¿Cómo imaginamos su clima organizacional? Yo se los pregunté, no sé si ha habido alguna intervención. A ver, vamos a buscar. Por caso lo vemos ya en unos minutos, me dijo Belmer. Listo. Nosotros podemos tener percepciones grupales e individuales. Muy bien, ¿cuáles son esas percepciones grupales e individuales? No lo sabemos, ¿no? No sabemos si tendríamos que ser parte de la organización, que tendremos que trabajar. Podemos escuchar casos, podemos leer en noticias, o en algún, digamos, empresa del mismo rubro, ¿no? Que se dedique al mismo tipo de servicio, podría ser también. ¿Qué variables psicosociales, laborales y organizacionales influyen en esas percepciones? Cada uno de los individuos maneja sus propias variables sociales, laborales y organizacionales, ¿correcto? Y justamente van reforzando esta cultura organizacional. Muy bien. ¿Cómo es el medio ambiente de trabajo? Físico y humano. Esto también sería interesante preguntarse. ¿Cómo impacta en el comportamiento que los que integran Amazon? Entonces, otra interesante pregunta, ¿no? Porque finalmente les digo y les vuelvo a decir el tema de la percepción. Cada individuo tiene una percepción distinta de acuerdo a sus características, de acuerdo a su experiencia de vida. ¿Cómo afecta a la satisfacción de sus empleados? ¿Cómo influye en el desempeño y la productividad? Todas esas son preguntas que nos podríamos hacer relacionados a su misma organización. ¿Correcto? Por ejemplo, yo les voy a contar también una experiencia que tuve. Les comenté que, bueno, Deloitte había hecho un proceso de selección. Finalmente fuimos candidatos, me eligieron a mí para ser gerente general de una cooperativa de servicios educacionales. Y bueno, trabajar, me acuerdo, un 1 de mayo, un día del trabajo. Me dijeron si había algún problema, dije que no. Y a mí me sorprendieron las cosas. Ya, el primer día me dijo el presidente del consejo que las cosas eran súper complicadas en la organización, que esperaban que yo los ayudase, esperaban que yo no confiase ni en ellos, que yo sacara mis propias conclusiones, que analizara a los 114 empleados para saber quiénes van y quiénes no,
Si tenía que despedir al director del colegio, que lo haga. Si tenía que contratar, más allá de los abogados que tenían 2 estudios de abogados a su disposición, además estudios muy importantes, reúnete con ellos, evalúa. No tenían habilitación urbana, tenían contingencias laborales por todo lado, gente que no había recibido vacaciones 15 años. La secretaria no había había trabajado también sus vacaciones durante casi 18 años, la secretaria de la gerencia de cooperativa. Había gente que debía haberse jubilado hace 2 años. Fuera de todo el problema de logística, de temas de infraestructura, de sistemas, ¿no? Habían contratos leoninos para la organización, etcétera, y un largo etcétera. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué haces primero? ¿Cuál es la cultura organizacional? Yo, por la experiencia que tenía hasta ese momento, pude identificar ciertas cosas. Claro, ahora, 13 años después, creo que también me hubiera dado cuenta de otras cosas. Eso, la experiencia en lo largo de la vida, en las organizaciones de diversos sectores, te van a dar experiencia, te van a dar nuevas perspectivas de cómo analizar tu organización. Bueno, para simplificar la historia que les estaba mencionando, fue una experiencia muy interesante, muy retadora, porque habían que tener que armar equipos de trabajo con padres de familia. Eran 474 socios además. Habían padres que no pagaban 3 años al colegio, porque el vínculo era porque, entenderán, en un colegio cooperativo, lo que saben, si el vínculo con la cooperativa lo tiene el padre de familia, puede sus hijos estudiar, ¿no? Bueno, evidentemente no habían ejecutado el proceso de expulsión de él, no del estudiante, sino del padre de familia, de la cooperativa, por tener años sin pago. Por tanto, el hijo seguía estudiando. Iban a egresar y tenían que tener los certificados en serie de cosas. Entonces, por todo lado era algo complicado. El personal de seguridad trabajaba 12 horas, 24 horas, trabajaba 2 turnos de 12 y luego se iban y luego regresaban. Un tema realmente. Dabas un paso y tenías 10 cosas al final que tenías que ver, ¿no? Pero luego este tema relacionado con ¿qué clima laboral creen que había ahí? ¿Cómo eran los sentimientos que estaban perdurando mucho tiempo? Recuerdo una de las frases muy bonitas que dijo uno de los, yo le llamaba chicos de mantenimiento, una persona ya mayor. Me dijo, él debía haberse jubilado el año anterior. Y le digo, ¿por qué sigues trabajando? Entonces me decía, porque era su vida, ¿no? Bueno, le digo, yo me acuerdo de las reuniones, dije, cuando quieran mi puerta está abierta, quieran conversar conmigo, yo le orden si hay que establecer horario, pero toda la vida. Me dijo, me acuerdo, tomó la palabra uno de los mantenimientos y dijo, señor Fernández, primera vez que alguien nos abre la puerta de la gerencia. Nosotros tenemos más de 20 años aquí en la institución y nadie nos ha hecho caso. Entonces, imagínense qué clima organizacional puede haber habido ahí. Y además, sumado a eso, que había la responsabilidad de la infraestructura de todo un colegio. Pues una planilla de profesores que tenían profesores extranjeros. Habían pasado de el grado de cooperación de Alemania del grado 1 al grado 2, pasaron al grado 4. O sea, para que puedan entender, grado 1 era, por ejemplo, un colegio como, por decir uno, Beatimelda, ¿no? Santa Úrsula, son colegios que a pesar de no estar en el top 10
imagínense que ellos habían decaído en esa operación. Entonces la calidad del servicio educativo también había bajado. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en muchas cosas. Lo que voy es, uno llega a un clima así, ¿y qué haces primero? Cuando la gente no cobraba ni a tiempo. Bueno, las características de cada persona, como les digo, las variables psicosociales, laborales y organizacionales van a influir de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué como les dije, a Cementos Lima, en otra realidad, ¿no? Te recogían de casa, te dejaban en casa, a las 4 de la tarde, porque tú trabajabas de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, ya a 4:30, perdón, a las 4, ya las camionetas estaban estacionando para hacer la movilidad de retorno. Es decir, nadie hacía las horas extras, no había que un minuto, no, yo me quedo media horita más para resolver, no. O sea, a las 4 todo el mundo pagaba su hora, ¿no? Como les dije, los cumpleaños todos formaban fila para saludar, incluyendo nuestra gerente, Carlos Ugaz, en medio de la fila para celebrar o darte un abrazo. O sea, el gerente general de Cemento Gil. El grupo Betín y el grupo Romero sesionaban en la parte de proyectos. Cuando estabas ahí, pues te saludaban, pasaban. O sea, me refiero, la cultura pinta, ¿no? Uno dice, sí, pero con presupuesto, con dinero se hace todo. Sí, también. O sea, el dinero es importante, el recurso es importante. No solo el recurso económico. Estamos hablando de recursos, zonas, recursos, conocimiento, el recurso, los valores, la intangibilidad de lo que nosotros somos. Ese es un recurso mucho más valioso que el económico. Muy bien. Ahora seguimos. Veo que no hay preguntas, me preocupa. Bueno, si quieren incluso hasta les puedo ceder el micro, no hay ningún problema. Yo les quería mostrar este caso de Perú. El caso, veo que estamos ya el doble de participantes que habían iniciado, me alegra mucho. Excelente. Gracias, bienvenidos a todos. No se preocupen. Siempre van a tener a disposición las diapositivas, así que se van a poder poner al día. Muy bien. El caso Virú, ¿correcto? Virú es una agroindustrial peruana, ¿correcto? Que ahora es compañía además líder en el sector. ¿Y qué hace? Bueno, producir hortalizas, pinas y además frutas en conserva y congelados. De Perú. Tiene 25 años en el mercado. Para el que no lo conoce, es una empresa realmente que está dando mucha competitividad en el mercado también exterior, está exportando interesantemente y hay que seguirla, ¿ok? Bueno, sus operaciones, ya les he mencionado: cultivar, procesar, desarrollar, además soluciones a medida, para sus mercados y consumidores más sensibles. Es una compañía moderna, dinámica, líder, ¿correcto? Emplean los últimos avances en tecnología, aseguran la logística eficaz para despachar sus productos a los 5 continentes. Es otro de los puntos importantes. Para una empresa agroindustrial, asegurar la cadena logística es a veces, la mayoría de veces, mayor valor para poder reducir costos. Conversaba la otra vez con un colega y me decía, no puede ser que no entiendan que los productos commodities, ¿no?, que están, en las cuales tú no puedes reducir costos ni en la mano de obra, en los insumos, porque es así. Por eso se llaman commodities. Están justamente en la operación logística, ¿no? Entonces, como veíamos desde ayer, o sea, si en la planificación estratégica no tenemos claro dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo va a decantar eso, cómo va a filtrarse eso en opciones estratégicas, mi cultura organizacional no va a ser la adecuada. Entonces, a lo mejor hay gente que no está midiendo adecuadamente por dónde tienen que ganar su competitividad, es ahorrar costos, o sea, alternativas de costo, de proveedores, de insumos,
de la cadena logística de insumos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa, por ejemplo, Virú, ha llegado a optimizar su sistema logístico. Entonces, es eficaz por eso, ¿no? Entonces, además, despachan a sus productos a los 5 continentes, por lo cual su cadena de distribución debe ser súper eficiente. Entonces, esto es Virú. Además, Virú, para los que la conocen, ya tiene 4 locales en Perú. Yo les he puesto datos interesantes. Mujeres en puestos directivos, 20%. Total de colaboradores, 12.000 personas. Millennials en la planilla, 59%. También vamos a ver en este curso cómo el manejo de las diversas generaciones que existen en una organización también fortalece finalmente mi implementación, ¿no? Por eso lo cito también. Mujeres en planilla, 55%, 2 años en el puesto del rango. Es decir, 2 años consecutivos que ha sido el primer lugar. En industrias. ¿En cuál? En el Great Place to Work. Correcto. Muy bien. Cultura organizacional en Virú. Fíjense bien, ¿cuáles son las características de la cultura en Virú? Ellos desarrollan talento de sus colaboradores. Mantienen un equilibrio integral en su calidad de vida, reconocen el compromiso que tienen y el esfuerzo individual y como equipo. Eso se basa simplemente en eso, por decir un término, la cultura. Entonces, ya vemos que es distinta un poco a la de Amazon, que aquí está más orientada ¿a quién? Al individuo que pertenece a la organización, no están enfocados en los clientes. Su cultura está enfocada en sus trabajos. 2. Relaciones entre colaboradores principalmente basados en confianza y respeto. Las relaciones basadas en confianza y respeto. 3. Identificación, sentido de pertenencia y orgullo, porque sienten que son parte de la empresa. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, estamos enfocados en nuestros colaboradores. Virú, además, basa sus relaciones en confianza y respeto, y además, en sentido de pertenencia. Sienten orgullo de ser de Virú. Y por último, se identifican desde el inicio con la cultura y viven la filosofía. Es el mejor escenario de todas las organizaciones, ¿cierto? Donde todos ingresan y ya viven la cultura. ¿Desde qué ingresan? Bien, ¿cuál es el clima organizacional en Virú? Ya hemos visto hace un rato que es distinto la cultura y el clima. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la cultura? La imagen. Muy bien. ¿Qué era el clima? La percepción que tú te haces de esa imagen. Muy bien. ¿Cómo ellos fomentan el clima organizacional? Tienen programas de sucesión y líneas de carrera, programas de reconocimiento, programas corporativos de capacitación a todos los niveles jerárquicos, programas de salud y bienestar laboral, programas de integración y trabajo en equipo, los team building, ¿correcto? Los famosos outdoors. Aquí, en esto, nos muestra que si yo invito al cliente, como en el caso de Amazon, puedo perder perspectiva al trabajador. En cambio, en Virú, más bien se enfocan en el trabajador. Entonces, todos estos programas que te ayudan a ti a sentirte mejor en la organización, ¿se acuerdan? La percepción que tú tienes, las características, porque tú tienes unas determinadas características sociales, laborales, organizacionales, van a tener un efecto, cómo te comportas. Entonces, evidentemente tu percepción de esta empresa vela por mí, quien me quiere a mí, yo me la quiero también. Es un tema de sentirse cómodo, de sentirse valorado.
Es el objetivo de todo esto, promover el desarrollo personal, profesional de sus trabajadores, desarrollar y formar talento, motivarlo y mantener un equilibrio integral en su calidad de vida. Entonces, si yo como organización me oriento a que mi trabajador tenga un equilibrio en su calidad de vida, de todas maneras voy a generar una respuesta, un comportamiento organizacional favorable. O sea, mis trabajadores me van a vivir la filosofía que estoy viviendo en la cultura organizacional. Pero eso es algo que cuesta trabajo. Eso es algo que hay también atrás, todo un plan de ejecución, que hay atrás un presupuesto que sostiene, ¿correcto? Que hay cosas que no costarán y que costarán menos, sí, también. Pero, repito, el caso de Virú me pareció importantísimo tratarlo por el tema de promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores y sobre todo por mantener el equilibrio en la calidad de vida. Es lo que yo les decía, en Cemento Lima, si te recogían y te llevaban a tu casa es por algo. No querían que te estresaran, no querían que llegaras estresado al trabajo, correcto. Y que después del trabajo llegaras a tu casa totalmente tranquilo. Verán que manejar en Lima también es algo complicado. Muy bien pasado. Entonces, el clima organizacional de Virú. Vamos a continuar con el caso Virú. El equipo de trabajo, porque los equipos de trabajo en general forman al final todo un gran equipo de trabajo. Se desempeña de manera ágil, armoniosa y organizada, lo que permite un ambiente de trabajo positivo y con buena comunicación. Repito, ¿a qué contribuye eso? Que te sientas mejor, que tengas un comportamiento. ¿Qué genera eso? Productividad, que lo hemos dicho, y compromiso con los colaboradores en este caso. ¿Cuál es el objetivo principal? Construir relaciones sólidas, duraderas, con cada uno de los trabajadores, que encuentren un equilibrio entre la vida personal y laboral, y que sientan que son parte importante del crecimiento de la empresa. Es decir, en Virú, ellos saben que están comprometidos en crecer con la empresa, porque saben que cada cosa que hacen va a contribuir. El buen clima laboral es la clave para el éxito de su organización. Virú promueve agroindustria además sostenible con impacto positivo en todos sus pilares. Generan oportunidades de desarrollo para sus colaboradores y las comunidades, contribuyendo al desarrollo y crecimiento del país. Algo similar a lo que hacía en Cemento Lima. Tenía mucha preocupación por la comunidad donde operaba. Había programas de riego, había programas con las comunidades, había planes sociales con las comunidades, etc. Entonces Virú no solamente ve por su trabajador, sino también por su comunidad. Entonces tú como parte de Virú te hace sentir también que estás aportando a la sostenibilidad del país. Y obviamente se agrega un término a lo que hemos visto, que es valores. Los valores de Virú son parte de su filosofía, ¿correcto? Representan los pilares que sostienen la cultura organizacional, que vemos es sólida, que además brindan orientación a los colaboradores y conducen la gestión de la empresa, ¿correcto? Sus acciones están orientadas y sostenidas en sus valores, comportamiento ético. No necesitan una autoridad formal, sino compromiso, convicción e iniciativa propia. Es decir, que han tratado el autoritarismo, como se decía en términos de liderazgo autoritario, y más bien generan en cada colaborador el compromiso. O sea, ya tú no actúas porque te dice tu jefe, sino porque tú lo sientes parte de ti. Estás convencido de que eso es la mejor forma de actuar. Estás convencido de que ese es el comportamiento que debes seguir. Entonces, ¿cuáles son esos valores que tiene Virú? Política de puertas abiertas, lealtad, respeto, honestidad, compromiso, integridad. Fíjense que hace unos días estaba en la lavandería, hago el servicio, por ejemplo. Yo siempre estoy muy observador. Llego y, bueno, igual, muy amable la atención, a uno realmente. Y veo que la pared estaba nuevamente, porque había estado unos días, el cuadro que ellos tienen de su organización, ¿no? Porque acuérdense que han aperturado otra vez. Bueno, los valores, ¿no? Ya recuerdo que había uno, había otro de
entusiasmo, lo recuerdo, y uno que me llamó la atención es entendimiento de la gente. Entonces, un valor que es el entendimiento, ¿no? He querido transmitir, pues. Es decir, en pocas palabras te entendemos, no te preocupes, te entendemos. Bueno, es un valor para ellos. Entonces, valores sostienen también, o son parte, es como un ingrediente más a nuestra cultura organizacional. Y además, en el caso de Viru, la vivencia de esos valores, ¿no? Los valores se reflejan en las acciones diarias, en cómo fomentan el trabajo en equipo, el orden que tienen, ¿no? El sentido de identidad, el propósito que tienen, cuando sus colaboradores viven los valores de la organización, saben determinar qué acciones deben llevarse a cabo y cuáles no, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresé a Cementos Lima, tuve una experiencia también muy interesante. Mi jefe de compras, porque yo estaba en el área de compras, me dice que, bueno, tenía que atender unos pedidos, ¿no? En el área de producción, porque el horno de Cementos Lima no puede parar. Bien, perfecto. Resulta que yo encontré una situación media rara, típica, ¿no? Donde el proveedor me decía que, bueno, ya habían coordinado con producción, que iban a llevar el producto a la planta. Entonces el de producción me daba las características del producto, me decía, sí, mira, el tiempo de entrega es así, que es el piloto, que lo tienen en stock, por eso reduce el tiempo de entrega. Y digo, oye, pero me está saliendo mucho más caro que traerlo de fuera. Si yo lo traigo de fuera, me sale más barato, es curioso. Claro, me demora más días. Pero dime tú si es una urgencia para esperar unos días, o ya, pues tendré que colocarlo lo que me dices. No, que el proveedor lo va a hacer. Pero bueno, ya tuve, me decía. Siempre me decían, ya tuve. Pero algo raro estaba. Entonces, me estaba pidiendo que, digamos, colocara la orden a este proveedor. Entonces, a los 2-3 días viene el proveedor y me dijo, no, pero ya está instalado. ¿Cómo que ya está instalado? Pero si yo no he ejecutado ni siquiera la orden de compra. No, lo que pasa es que fue una emergencia, vine a medianoche y tuvieron que instalar, o sea que no puede parar la producción. Yo llamé a la producción y dije, mira, resulta que me dice el proveedor que ya estaba instalado. ¿Por qué no me ha dicho eso, no? O sea, ¿por qué me estás diciendo como que van a traer el producto? Ya lo habían instalado. Entonces le digo a mi jefe, oye, mira, ha pasado esto. Yo la verdad no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y como, bueno, yo era nuevo, me acuerdo, tenía 2-3 meses, no vayan a tomar acciones. No, me dijo, no hay ningún problema. Me parece que tienen que saber cómo eres tú desde ahora. Ya, le dije, ok. Y mandó un correo, un copia a mí, me mandó a Carlos Udas, gerente general de Cementos Lima, me mandó al gerente de administración, me mandó al jefe de producción y al jefe de turno. Se está procediendo a anular la orden de compra del fulano de tal, o sea, del proveedor tal, y se va a realizar la ejecución de acuerdo a las indicaciones de Jorge Fernández. Punto. Validado, puso Carlos Udas, validado. Me llamó el jefe de producción y me dijo, oye Jorge, ¿por qué has hecho esto? Ir a decirle a César. Digo, perdóname, pero esto no está bien. Y es más, el proveedor quería que venían, lo suspendimos 6 meses. Y efectivamente, obviamente, como tenía que mantenerse la pieza para que no dejara de funcionar, no le pagó al proveedor y se trajo de fuera, ¿no? Llegó a los 40 días, si no me equivoco, el producto que es. Pero lo que hoy es esto. Yo tuve una conducta, ¿correcto?, para saber qué cosa debía hacer y qué cosa no. ¿De acuerdo? Pero esto, tú tienes que compartirlo, pues, hasta en las mejores familias pasa, sí, efectivamente. Y ese supervisor pues, estuvo más en Cementos Lima después de unos meses. ¿Por qué? Porque el filtro estuvo antes, ¿no? Entonces, evidentemente, en toda la organización puede pasar una situación de este tipo, pero la idea es que como equipo de gente está convencida de algo, cuando comparten y practican los mismos valores, sus trabajadores coordinan mejor las tareas, logran mejorar los resultados, tienen mayor impacto a nivel laboral. Y los valores son parte de la cultura en que se vive.
¿correcto? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a tocar el segundo tema de hoy día. Dentro de la cultura organizacional y clima laboral, la relación que existe, guardan de las dimensiones de la cultura organizacional que vimos ayer. Perfecto. Esas dimensiones, que hoy día las repasé hace un rato en el caso de Amazon, van a impactar en el clima. ¿En qué grado? En la medida y en el grado que cada negocio tiene. Si mi negocio está orientado más a la innovación, probablemente la dimensión que más necesite es la orientación en el grado en que mis trabajadores estén orientados a la innovación y al tomar riesgo. ¿Correcto? Entonces, es un equilibrio. Nosotros tenemos que encontrar una dinámica en nuestra organización que nos permita ir midiendo estos factores, ¿no? Entonces, todas las dimensiones afectan el clima laboral, diverso grado o magnitud. Llámale grado, magnitud, valor, ratio, como quieras. Inductor. El impacto dependerá del tipo de organización y el tipo de negocio. Nuevamente, en el caso de Amazon, ¿cuáles creen que son las dimensiones que influyen en el clima organizacional y en qué grado? ¿Cómo hacer un largo análisis del tema? Pero eso no, ahorita solo lo dejo como una pregunta para que ustedes también analicen ese caso. ¿Sí? De aquí. Guardan el de grados. Perfecto. ¿No? ¿Cuáles se van a afectar? Bueno, dependerá del negocio. En el caso de Virú, ¿cuál es la dimensión que podemos considerar más importante? Está clarísimo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? A ver, si alguien me puede dar algún comentario hasta ahora para poder seguir, porque lo que viene es un esquema muy interesante de cómo funcionar la cultura del clima laboral. No veo hay algunas preguntas, ¿no? Creo que sí. No, creo que todavía no hay, ¿no? A ver. Ya luego vemos en unos minutos, creo, ¿no? Las preguntas. Bueno. Seguimos entonces. Yo les pregunto, está claro, ¿no? Yo creo que todos están identificando claramente cuál es la dimensión que más sobresale en el caso de Virú, y que acabamos de ver, la industria agroalimentaria peruana. Y efectivamente la orientación a la gente, ¿no? Las decisiones gerenciales están tomando en cuenta los efectos sobre la gente. Por eso tienen todos esos programas. Por eso hacen que la gente trabaje de una manera comprometida, ¿sí? La organización. Y evidentemente están también orientados a resultados, orientados a los equipos de trabajo, ¿no? Ahí se dan cuenta. Entonces ya me doy una idea de cómo ir dimensionando mi cultura organizacional, que no es una cosa pues abstracta, que no se puede, que es una cosa soñadora, de la nube. No, estamos hablando de algo concreto. Y ya se pueden dar cuenta solo por dos casos, Amazon y Virú, que son totalmente distintas las culturas. Y lo mismo será en tu municipalidad, y lo mismo será en la asociación del teatro. Yo soy un apasionado y fanático del teatro, y de hecho he participado actuando también, dirigiendo obras de teatro. Ese es mi hobby, así como en la música. Bueno, pues hay organizaciones que están no gubernamentales, que no tienen fines de lucro, pero tienen muy orientado el tema de la gente y de la innovación. Bueno, una vez dimensionada nuestra cultura que impacta en el clima, les agrego lo siguiente. Esto es súper importante. A mí me gusta mucho este punto, porque ya nos va a dar una idea de, en un solo cuadro, ver cómo está todo. Litwin y Stinker, ¿correcto? Tienen un libro que habla sobre la influencia en el clima organizacional. ¿Okay?
la motivación, ¿correcto? La influencia del clima organizacional en la motivación de las personas. Fíjense bien, ahí, este es el cuadrito, brevemente eso. Ellos aseguran, clima organizacional, ¿correcto? Es una visión que abarca la estructura, el liderazgo, la toma de decisiones y factores similares que en una evaluación en conjunto puede medir la forma como se percibía la organización por parte de quienes conviven en él. Entonces, si antes yo les hablaba de una estructura más simple, donde estaba, ¿se acuerdan? La percepción, mis características, con temas psicosociales, psicoorganizacionales, laborales, que determinan un comportamiento de mi parte, ¿no es cierto?, que me genera productividad efectivamente. Voy a tener ahora este tema, que hay un paso previo, pues, y que lo habíamos visto ayer, pero estructurada de manera de planificación estratégica dentro de la administración, que es evaluar la estructura. Y ahí viene también la respuesta quizá a una de las preguntas que hicieron. Los jefes no están motivados para hacer un buen clima laboral. Si no hay presupuesto, ¿se podrá hacer o no? La estructura de la organización nos va a dar el horizonte que podemos tener, la claridad, la extensión, la dimensión de cómo podemos nosotros trabajar nuestra cultura organizacional y nuestro clima laboral. Entonces, el liderazgo con lo que ejecutamos también nuestras acciones y la toma de decisiones serán factores que en su conjunto nos van a permitir medir cómo es percibida la organización. Y está en este cuadro. Fíjense. Si entendemos esto en toda su magnitud, vamos a poder elaborar lineamientos realmente potentes con resultados en nuestro clima laboral. La organización tiene un sistema de organización, ¿correcto? En entidades públicas es establecido un sistema además generalmente más vertical, que tiene poca flexibilidad, pero existe. ¿Y de qué se compone este sistema organizacional? Bueno, de la estructura, de la tecnología. Hay una estructura social subyugada también, el liderazgo, las prácticas, las tomas de decisión, las necesidades que tienen los miembros de la organización. Todo eso, visto como un sistema, todo se define y se establece cuando se ha planificado. Cuando uno tiene ya la planificación estratégica, tendrá en cuenta o tendrá visualizada su estructura, ¿correcto? Entonces ya como sistema organizacional, eso genera un ambiente percibido, ¿cierto? Es lo que yo les decía. Cuando uno formula las estrategias, cuando uno implementa las estrategias y luego las evalúa, producto de ese proceso de análisis interno y externo y todo lo que vimos ayer y que hoy precisé en una de las diapositivas para recordar, nos da la imagen de la organización, porque está sustentada en la cultura, y la cultura es, hemos dicho, la cultura refleja la imagen. Entonces, esta cultura es la base de cómo implemento mis estrategias, pero esas estrategias tienen que considerar la estructura social, la estructura organizacional, qué tecnología tengo, qué tipo de liderazgo quiero, qué prácticas voy a tener, qué manuales de procedimiento tengo, qué procesos de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, ya esto, acuérdense que fluye a través de la percepción ¿a quién? Al colaborador, a los miembros de la organización, líderes y de equipos de trabajo e individual. Esas dimensiones del clima organizacional aparecen, porque no hemos visto dimensiones, pero de la cultura organizacional, no hay que confundir. Las dimensiones que hemos visto hace un rato son los grados, ¿cierto? Estas de aquí son los grados de la cultura organizacional, pero yo estoy hablando ahora de otro elemento que introducen Litwin y Stinger, que es las dimensiones del clima organizacional, ¿okay?
Muy bien. Entonces, me dice que estas dimensiones, ¿correcto?, van a generar una motivación producida. Puede ser un logro, sentirme identificado, o sea, la afiliación, que siento que tengo temor, que puedo tomar decisión, puede resultar que mi comportamiento es agresivo. ¿Por qué? Porque no soporto esta cultura, porque me están pidiendo algo que no es. Por ejemplo, en el caso que yo le mostré en el clima, quizá otra persona pues no dice nada, 2 meses en la empresa, bueno, acá sí será, pues, ¿no? Acá se manejará así el tema, no me ve. ¿Haré caso al de producción? No. O sea, ahí es un tema de tus propios valores, tus propias convicciones. Yo les recordaba ayer, por ejemplo, tenía el caso del estudio de todas las sectores claras, unos amigos, conozco muchos años, no los quiero hacer propaganda, por supuesto, es un tema que puede ser cualquiera, ¿no? Me refiero a un tipo de estructura que hace percibir, el cliente percibe el servicio de una manera diferente, y se ve que sus trabajadores, de todos los que pertenecen a determinados estudios, tienen una forma de atender a su cliente de manera distinta. Entonces, se ve por la motivación producida. Cada una de las personas que trabaja en WOM, estoy seguro que tienen, ¿correcto?, un poder de afiliación al sentimiento de lo que es el servicio en WOM. También, por ejemplo, vimos el caso de Tambo, ¿no?, por ejemplo, que tendrán otro tipo de cultura. O veíamos el caso de los millennials, ¿no? Ayer en el Great Place to Work también apareció que a nivel millennials, los hoteles Hilton y el Marriott eran los lugares preferidos para esta generación. Entonces, probablemente ellos se sienten identificados. Entonces, sus dimensiones de clima organizacional son importantes para estos dos autores porque producen una motivación. Y esa interacción, correcto, entre esas dimensiones y modo de ver las cosas, va a dar un comportamiento emergente. Ese comportamiento emergente, ¿no?, a través de las actividades, la interacción que tienes con las personas y los sentimientos que tú experimentas, ¿correcto? Y obviamente tienen consecuencias para la organización, la productividad, la satisfacción, la rotación seguramente en algún caso, incentivo, qué sé yo, y innovación, reputación, etc. Y esto es un ciclo, dice. Y todo eso que tú puedes medir, ¿no? Somos más productivos, ahora tengo mayor satisfacción de personal. La semana pasada hubo un indicador que me envió el acta de personal, fíjate, hay alta rotación en estos puestos de call center, ¿qué ha pasado? ¿Qué sé yo? Hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque puedes medir. No puedes medirlo, no vas a tener información de absolutamente nada. Entonces, esto de aquí es para ellos, para estos dos autores, Mitchell y Inger, súper importante. Y aparecen estas dimensiones de la organización, del clima organizacional. Por eso, las dimensiones del clima son la estructura, que es la percepción que tienen los empleados en cuanto a la cantidad de trámites, procedimientos, limitaciones que deben tener para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, mide el grado de burocracia que tiene la organización, ¿correcto? Y los niveles jerárquicos. Después está el empoderamiento, ¿ok? La responsabilidad. Es la percepción en que reciben los empleados respecto a la autonomía en tomar decisiones. La recompensa. Cómo perciben los empleados respecto a los incentivos que son adicionales al sueldo. Porque ellos miden un poco la justicia que tiene la organización consigo, con ellos mismos. El desafío. Hablan de percepción de los empleados acerca de los desafíos que imponen el trabajo, que toman riesgos. Relaciones. Percepción de los empleados acerca de la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas relaciones laborales entre sus compañeros, sus jefes, subordinados. Operación. Percepción de los empleados del espíritu de ayuda, ¿no? Cómo se apoyan mutuamente. Los estándares
percepción que los empleados tienen acerca del énfasis en que la organización tiene los parámetros establecidos en los niveles de rendimiento, o sea, que sean razonables y coherentes, ¿no? Tú tienes el call center y vas a tener que atender promedio 15 minutos por cada caso, entonces yo espero que tú en una hora me atiendas 4, entonces tienes más o menos en promedio que atender al día 32 personas. Te dan cuenta en la medición, probablemente ha habido un resultado menor, entonces ahí hay un tema de estándar, ¿no? Oye, pero me han puesto 50, es imposible atender a 50. ¿De forma? Conflictos. Percepción de los empleados sobre cuál es la reacción ante una crisis, como las que vemos ahora, una crisis como la que estamos viendo en pandemia, la forma en que los superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias, influye en la opinión generalizada que tienen los trabajadores en el manejo de conflictos. Probablemente tal o cual cosa, los empleados tienen una percepción de favoritismo. Entonces esto genera conflicto. ¿Por qué él sí y ella no? ¿O por qué ella sí y él no? Identidad, percepción de los empleados con respecto a la pertenencia que sienten hacia la organización y que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. Entonces, uno tiene una necesidad, ¿no?, de compartir objetivos personales. Entonces, ¿qué tanto mis objetivos personales se adecúan o se alinean a la organización? Eso consiste. Muy bien, nuevamente podemos analizar el caso de Amas, en el caso de Virú y en otros casos, ¿no? Pongámonos a pensar en el distrito de la municipalidad de tu distrito. Les conté hace un rato el caso del restaurante que brindaba menú. O una ONG, por ejemplo, en la Pro del Perú, que están ahora haciendo una labor impresionante por apoyar a todas las personas que menos tienen, por la familia además. Entonces, ¿por qué es importante haber tenido claro estos 2 días todo esto, el tema de la planificación estratégica, la cultura organizacional, las dimensiones de la cultura y ahora el clima laboral y sus dimensiones? Relación con esa cultura. ¿Por qué era importante? Porque ya puedo medir, ya puedo materializar, concretar, puedo hacer perceptible aquello que por intuición uno tiene. Sí, yo me siento bien aquí en el trabajo, ¿no? Perfecto. Pero ¿tienes idea de cuál es la cultura de tu organización? ¿Tienes idea de qué dimensión es la que esperan desarrolles más de la cultura organizacional? ¿Tienes idea de cómo es tu percepción? ¿Cómo se produce ese proceso de percibir y generar comportamiento en ti que sea productivo, que sea eficaz, que haya un comportamiento de compromiso? ¿Tienes claro finalmente que hay dimensiones del clima laboral ahora? Son las que te digo, que mencioné hace un rato, estas de aquí. Y por último, ¿sabías tú que depende del tipo de organización vamos a tener un sistema organizacional que nos va a dimensionar el clima organizacional? ¿No? Y si se dan cuenta, no solamente es el espacio físico, como yo les decía, ¿no? Pero en el trabajo también se puede medir, se tiene que medir. No es que se puede, se tiene que medir. Porque igual hay una motivación producida. Como voy a sentirme afiliado, voy a sentirme con temor, o voy a sentirme con poder, o voy a ser agresivo en la respuesta. Entonces, no, mira, ya me ha dicho mi jefe lo mismo por el correo, lo mismo por el WhatsApp, lo mismo por la videollamada y lo mismo por correo electrónico. Por Dios, por todos lados me está diciendo lo mismo, ya sé que tengo que hacer ese informe para mañana. Entonces, yo como jefe estoy tomando en cuenta las dimensiones del clima organizacional para hacerlo, sabiendo que eso genera una motivación productiva y sabiendo además que hay un comportamiento emergente, ¿no? Y que además me añade una consecuencia para mi organización. Probablemente esa señorita en una semana no aguante más y ya, o sea, yo estaré en mi casa. Si igual estoy en mi casa, no quiero tocar bajo. O sea, está difícil el tema, pero o sea, hay un momento en donde uno tiene que llegar a que hay consecuencias para la organización y que además eso genera una retroalimentación constante.
A mí me da mucha pena, por ejemplo, que más de 100.000 empresas, restaurantes pequeños, hayan tenido que cerrar, que no soportaron el proceso de pandemia, ¿no? ¿Cuánta, digamos, buenos restaurantes, buenos ambientes de trabajo han tenido que su estructura o su sistema organizacional no ha sido sostenible, no ha podido sostenerse por un tema de presupuesto, evidentemente? Por tanto, esto es finalmente, hasta aquí, hasta hoy, este primer punto. Yo quiero dejarles ese mensaje clarísimo: el tema de la cultura, sus dimensiones, y el tema del impacto en el clima, y obviamente también sus dimensiones. Entonces yo creo que ya con estos 15 minutos que quedan, pues muy atento a sus preguntas. A ver si Belber me ayuda con ese tema, por favor. Yo acá no veo que hayan preguntas, veo que hay la misma cantidad de personas que... Gracias, muchísimas gracias por todos seguirme. Veo que muy pocos no han acá hay unas varias... Uy, a ver, qué bien, voy a leer. Pero, ¿cómo agrando esto? Así no, me gustaría que me apoyes, por favor, Belber. A ver, voy a leer aquí, que no veo a la persona. Dice, ¿qué es agresividad en la cultura organizacional? Porque si uno va a una empresa y dice, soy agresivo, tenga la plena seguridad que lo regresan a su casa. Ya, correcto. No, por eso yo aclaré, ¿no? No me refería a que uno pueda ser agresivo per se. O sea, me refiero, es un tema de agresividad en el tiempo de respuesta, en la agilidad, en la pasión con la que tú puedes responder, ¿no? Y eso lo mencioné, por ejemplo, en el caso de Bunker, ¿no? Que cuando uno a veces quiere hacer un reclamo, ya te resolvieron. Es un tema tan agresivo en ese aspecto, que bueno, pero eso evidentemente es un tema muy interesante lo que has mencionado, porque el grado en que los empleados son agresivos y competitivos en lugar de ser cooperativos. Ojo, cada uno de los miembros de la organización compiten, es decir, ¿correcto? Si yo oriento que tenga que ver en mi dinámica de cultura organizacional un tema de agresividad, es porque mi organización lo necesita. Necesito que entre ellos tengan esa agresividad para poder competir. No quiere decir que sean agresivos de pillarse, ¿no? O de margenearse o de sobreponer, o sea, digamos, ¿cómo se llama? De ser un agresivo uno con otro. No estoy hablando de grado de agresividad en respuesta a ciertos patrones, ¿no? Un ambiente cooperativo es distinto, es donde hay más bien, digamos, no es necesario que uno sobresalga, ¿correcto? El tema es mucho más claro, ¿no? Hay un parte de cooperación entre el grupo, ¿no? Eso lo podemos experimentar, por ejemplo, quizá en equipos de empaque estandarizado, por decirlo en interno, ¿no? Entonces ahí no es que uno se toma más que el otro y bueno, hay un estándar para hacer que tenga más habilidad en tal o cual cosa. Pero yo hablo, por ejemplo, en el caso de agresividad en temas en Google, por ejemplo. En Google el grado de los empleados es muy agresivo en ese aspecto, ¿no? Son competitivos entre sí totalmente, pero eso no significa que estén mal geniados, que te respondan mal, que te invadan, que sean agresivos personalmente, ¿no? O sea, hablo de un tema de que es una dimensión cultural súper amplia, que te da competitividad. Está orientado a eso. Espero haber respondido a tu pregunta. No veo el nombre. A ver. No creo. A ver. Agradezco tu participación, realmente. Ahí está su nombre. Era Rodolfo. Muy bien. Gracias, Rodolfo. Espero haberte respondido a la pregunta. Doctor, ¿podría por favor dar un ejemplo exitoso de una entidad pública relacionada al clima organizacional? Es una pregunta de Adrián. Interesante. A ver, una entidad pública. Bueno, yo recalqué el tema de MUSA. MUSA es una empresa municipal en Santiago del Sur. En la época de 2003 y en el 2006 también hicimos un trabajo muy interesante en el Parque La Amistad.
y se pudo lograr una cultura de éxito organizacional. No sé si ustedes habrán participado alguna vez o conocerán el Parque de la Amistad, pero la forma en que fueron adecuándose los servicios uno tras otro fue un trabajo muy intenso, pero digamos, los que trabajaban en la organización nos llegaron a reconocer como pagos por ellos. Nosotros nos orientamos mucho al tema del equipo de trabajo y orientado a la gente, ¿no? Nosotros teníamos clarísimo que si ellos no estaban satisfechos, si ellos no estaban contentos en el trabajo, no iban a poder tener buenos resultados. Y tan es así que hicimos algunos programas con madres solteras, madres embarazadas también, trabajos que no tenían mucha carga laboral. Hicimos un tema de eventos artísticos, o sea, fue muy complejo, la verdad. Entonces, ese caso lo tengo como entidad pública. Otro caso, en el Ministerio de Cultura, bueno, no precisamente en todo el ministerio, ¿no? Pero en la parte que manejaba las presentaciones artísticas, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, bueno, hasta hace unos años se hacían las presentaciones que había en Auditorio número 1 de la Sinfónica, Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, estaban muy contentos los músicos, por ejemplo, porque se les daba una oportunidad de trabajo, se les mantenía motivados, ¿no? Podríamos mencionar que es un caso de éxito, ¿no? Tenemos que también, alguna municipalidad creo que tenía un desempeño interesante en el tema de cultura organizacional. Ahorita no recuerdo el trabajo, creo que fue Montepiedras que se hizo, el trabajo de ampliar los resultados, ¿no? Y es difícil cuando tienes una estructura. Por eso era importante lo que les mencioné aquí. Fíjate bien, Adriana. Aquí depende del sistema organizacional, ¿no es cierto? Si la estructura es mucho más compleja, evidentemente es más difícil encontrar casos de éxito. Que los hay, probablemente, pero hay que medir el éxito de ese tipo. A ver, vamos a seguir. Susana me dice buenas tardes. Ah, no, solamente parece que no pregunto más. ¿Alguien más aquí? A ver, acá hay otra. A ver. Uy, es que me gustaría verla y me ayudara con agrandar ahí, ¿no? Ayer lo pude hacer, pero no sé, parece raro que no pueda ahora. Sí, doctora, a ver, le voy a ayudar en esa parte, por favor. En la parte derecha, imagino que usted podría visualizar la opción de preguntas. Sí, en la parte derecha, por el superior de esa opción, tenemos el aspa y pues un icono para agrandar la pantalla. Listo, perfecto. Perdona, listo, ya está hecho. Muy bien, excelente. Eso es una respuesta resiliente del amigo belga. Muchas gracias. Ahí está. Listo. A ver, aquí hay otra. Ya dimos el ejemplo exitoso, el tema de la agresividad, muy bien. Y Lucero me dice, partiendo de la premisa que el clima laboral se da en base a la percepción, muy bien, podría utilizar una encuesta para poder tener resultados más objetivos y en base a eso identificar claramente la cultura organizacional. Así es, Lucero. Eso lo vamos a ver el día jueves, si no me equivoco. Jueves y viernes vamos a desarrollar justamente cómo medir el clima laboral. Y es exactamente una de las formas. Existen 4 básicas y una de ellas es encuesta. Hay focus group también, lo vamos a ver. Vamos a ver encuestas, además ya utilizando medios, digamos, de remotos. Lo vamos a ver, es muy interesante, pero efectivamente, Lucero, nosotros tenemos, además no solamente tenemos, ¿correcto? Y esa encuesta, ese es otro tema. ¿Quién la hace? ¿Qué preguntas debe tener? Bueno, de ahí hay que saber qué es lo que uno quiere medir. Como repito, nosotros tenemos que tener claro qué dimensiones queremos potenciar en nuestra organización de la cultura organizacional, porque van a influir directamente en el clima. ¿Correcto? Muy bien. Jessica, doctor, estos grados entonces se adecúan y se dan prioridad de acuerdo a la realidad y problemas que se viven presentando en cada organización. Es correcto. Los grados se van adecuando. Yo los puedo moldear. Finalmente van a ser datos, van a ser números, van a ser porcentajes, van a ser
perceptibles para yo poder tomar decisión. Entonces yo voy a poder adecuar y priorizar aquello que yo quiero. Como dije hace un rato, en el caso de Amazon orientaban más, por ejemplo, al tema de atención al detalle, ¿no? Más al tema de cliente, de la innovación. Por el lado de Viru, más al tema de la persona, ¿no? Del desarrollo. Muy bien, excelente, gracias por su participación. Elena, no está tu pregunta, pero no veo tu pregunta, pero gracias, estás aquí, eres querido participar. Luego está Claudia. Qué linda, muchas gracias, igualmente. En caso de un ejemplo de una organización pública, sería bueno dividir por las áreas de trabajo, por lo complejo que puede ser. Por ejemplo, en una alcaldía. Eso lo dice Bianca Molina. Así es correcto. En caso de una organización pública, efectivamente, lo que se hace es mapear por áreas. Hacen lo correcto. Y luego ya se hace una sincronización final para poder, ¿no es cierto?, tener una homologación de los resultados. Efectivamente, es correcto. Así es, así se realiza. Y lo vamos a ver, no se preocupen. Ya es en la parte de implementación. Pero ahorita, hasta ahora quería pues tengan absolutamente claro, y ahora sí, ya tenemos la base suficiente para poder establecer lineamientos. Y estos lineamientos estratégicos que a partir de mañana los vamos a tener son 12, les adelanto. Son 12 lineamientos que tenemos que tener claro para nosotros apuntar a nuestro clima laboral. Bueno, como les he dicho, clima organizacional. A veces uno también dice clima laboral. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, Helmer. Si alguno quiere preguntar, le puedo prender el micro también, no hay ningún problema. Con todo gusto. Más bien agradezco todos sus preguntas, sus participaciones, sus saludos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes también, ti, Susana. Espero haberte respondido, Rosario. A Rodolfo Uribe también, ya aclaramos el tema de la agresividad. Magda Maldonado, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya te respondí, Lucero González, gracias. Jessica Oré. Me piden las diapositivas. Creo que están preguntando sobre las diapositivas. Yo te las mandé para que las subieran, ¿no? Ellos van a tener acceso a las diapositivas. Gracias, Jessica. Sí, por supuesto que vas a tener las diapositivas. Y también está la del caso. A ver, me dice, la misma Jessica me preguntó lo de los grados. Perfecto, ya te respondí. Violela Beltrán, ¿cómo mejoraría el clima laboral en una mina? Durante estos tiempos de pandemia, antes hacíamos desayunos, partidos y compartir. Sin embargo, ahora por el distanciamiento no se puede. Como yo dije ayer, no es una sola fórmula, no hay una única manera de hacer las cosas, de generar el presupuesto, y ahora hemos visto que depende de algo más. Este sistema organizacional, ¿qué estructura tenemos? En una mina, seguramente tienen una estructura organizacional bastante compleja, pero tienen algo favorable, que es que tienen procedimientos muy claros, que tienen medidas totalmente las prácticas, que tienen seguro buenas prácticas, la tecnología que utilizan, etcétera. La estructura social generalmente es gente de la zona, creo, ¿no? Eso depende del tipo, de la mina y del tipo de trabajo que realizan. Efectivamente, vamos a tener entre mañana y el viernes ya los lineamientos claros para ir a hacer una suerte de lluvia de ideas para poder dar mejoras al clima laboral. Ojo, no es una sola forma, pueden haber infinitas formas. Uno tiene que ser creativo. Ahí está un poco la respuesta de ella también. Le decían, sí, pero uno tiene que tener presupuesto. Sí, pero hay cosas en las cuales no necesitas tanto presupuesto. O no necesitas presupuesto. Depende de la creatividad y la forma en que las personas pueden realizar. Pero partiendo de que necesitamos presupuesto, vamos a mapear. Vamos a poder establecer. Te agradezco mucho, Fiorella. Espero haberte respondido. Y sí, vamos a encontrar formas para hacerlo en la mina también y en las pymes. Te voy adelantando que podríamos hacer, o podrías hacer un tema de encuesta en línea para poder medir, por ejemplo. Y para implementar un clima laboral es otra decisión. Que se me ocurre, por ejemplo, te lanzo la idea de hacer
ellos tienen acceso a internet, habría que preguntarse si tienen alguna forma de conectarse, porque a veces hay limitaciones cuando tienen ese tipo de trabajo, y además creo que son el 21 debe ser 21 por 7, ¿no? 21 días están en la mina, 7 descansan, creo, ¿no? Podríamos utilizar los días de descanso. Habría que encontrar alguna fórmula. Sí, yo creo que hay ideas. Perfecto. Carmen Blas, es un caso de enfermedad perfecto. Ya creo que estoy casi todas las preguntas, si no es que se me ha pasado alguna. Creo que no. Muchos me están respondiendo, bueno, enviando mensajes de agradecimiento, de buenas tardes, les agradezco a ustedes la verdad su presencia, ojalá se mantengan así, motivados, porque el curso tiene mucho. A partir de mañana vamos ya a tener temas muy interesantes para ya ponerlos en práctica. Ustedes mismos en sus organizaciones proponer, si es que son conocidos de los dueños, o si son gerentes ustedes mismos, o si son los líderes, o si son sus clientes, y ahí planteando soluciones muy importantes a partir de los lineamientos. Y ustedes mismos van a ir identificando. Lo único que yo voy a dar es un proceso. El proceso sí se tiene que establecer. No puede ser de alguna forma que lo quiere, no. Esto era primero lo que hemos visto ayer y hoy. Ya con esto, y con estos 3 o 4 esquemas que tenemos, estoy seguro que van a poder filtrar de mejor manera y llegar a que ese comportamiento genere, sobre todo, productividad, satisfacción y lo que más queremos nosotros, que es rentabilidad. ¿Correcto? Y depende de la organización, evidentemente, apoyo al ciudadano en algún caso, y en las ONG, sobre todo, velar por el bienestar. Muy bien, Delmer, creo que están todas atendidas, ¿ah? Por favor, te rogaría que les compartas las diapositivas que ya te envié, no hay ningún problema, o me dices cómo lo hago y yo lo vuelvo a subir, no sé, me avisas. Todo lo demás te agradezco mucho. Gracias a todos por su presencia. Sí, claro que sí, doctor Jorge. Definitivamente hemos llegado a la parte final de esta sesión del día de hoy. Ha sido un gusto, un honor tenerlo en estas 2 horas, doctor Jorge. Ya nos estaremos encontrando el día de mañana en el mismo horario. Ya palabras de despedida, por favor, doctor. Perfecto. Excelente, gracias a ustedes. Más bien, nos vemos mañana. Acuérdense, mañana ya tenemos los lineamientos. Les adelanto que son 2, así que todos tienen que estar atentos para en cada lineamiento ya tener ideas. Nosotros vamos a ayudarlos a ustedes a generar. Eso es lo más importante. Vamos a ser creativos, ¿okay? Mantenerlos motivados, como siempre. Un abrazo a todos, cuídense mucho. La salud, por favor. Está muy, muy preocupante el tema. Tengamos que en cuenta a nuestras familias y ser responsables. Un abrazo para todos, que tengan buen día. Buenas noches. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.